Una tarde en Madrid. Principios del otoño. Viento con un ligero frescor. Las hojas en los bordes de las aceras comenzaban a marchitarse. Olor a churros recién hechos que parecía recordar que hay cosas tan suaves como el pan, pero que con el calor adecuado del día se deshacen enseguida. Mi nombre es Ana Bautista. Tengo 28 años. Soy directora de proyectos en una empresa extranjera aquí en Madrid. Mi trabajo está lleno de presión. Todo debe estar siempre claro. Los plazos claros, las responsabilidades claras, los límites claros. Hay quienes dicen que tengo un carácter demasiado firme, que una mujer debería ser más suave para mantener la paz en el hogar, pero siempre he creído que el respeto a los mayores existe para el bienestar ordenado de todos, no para que otros lo utilicen como excusa para doblegarte. Vivimos en un piso antiguo en el barrio de Lavapiés, cerca del instituto donde estudié. Mi padre, Andrés, es profesor jubilado. Mi madre, Cora, también lo es. Los dos vivieron con modestia, no eran ricos, pero la casa siempre estuvo limpia y en orden. Mi padre siempre decía que aunque la vida sea difícil, no hay que rebajar la dignidad. Mi madre, en cambio, era más dulce. Siempre me recordaba que las palabras amables no cuestan nada. Por eso hay que cuidar lo que se dice. Gracias a su enseñanza, crecí con disciplina, pero sin ser insensible a los sentimientos. Sé respetar, pero también sé protegerme, porque quien nunca se deja llevar, nunca tropieza. Llevaba 2 años con Sebastián, programador tranquilo y apacible. El tipo de hombre que cuando te quiere de verdad, lo demuestra con hechos antes que con palabras. Recuerdo la primera vez que nos vimos en una cena con amigos. Llovía. Había olvidado traer paraguas. Él no dijo mucho. Simplemente se puso a mi lado y me cubrió con su paraguas mientras cruzábamos un charco. Pensé entonces, esta persona es buena. A veces, la bondad no está en las palabras, sino en los pequeños gestos de cada día. El amor entre Sebastián y yo no era como en las películas, todo corazones y selfies. Éramos 2 personas ocupadas que se veían principalmente por las noches o los sábados y domingos. A mí me encantaba el cocido madrileño. A él le gustaba más la paella. A veces, cuando teníamos pereza, comprábamos bocadillos en el bar de la esquina, nos sentábamos y hablábamos mientras subía el vapor de la comida caliente. Seguía creyendo que mientras 2 personas se entendieran, todo iría bien. Hasta que una noche, una semana antes de nuestro acuerdo, mientras yo todavía estaba escribiendo el plan para un nuevo proyecto, Sebastián me envió un mensaje. Cariño, ya es viernes. La familia puede visitar a la tuya el domingo en un restaurante para la pequeña ceremonia del compromiso. Ay, cariño, lo he leído y me ha alegrado. Llevábamos mucho tiempo hablando de esto, solo esperábamos que las 2 familias coincidieran. Le llamé enseguida. Su voz sonaba algo nerviosa. ¿Estás lista? Mañana mismo voy a vuestra casa para comprar algo de regalo para ellos. Me reí. Cualquier detalle está bien. Somos una familia sencilla. Lo importante es que los 2 lados estén contentos. Sebastián dijo que sí durante un momento. Luego susurró como si tuviera miedo de que alguien le oyera. Sé amable al hablar con mi madre. Cariño? Es un poco difícil de tratar. Me detuve. Difícil. Una palabra que él usaba siempre que mencionaba a su madre. Cada vez que le preguntaba qué quería decir, él desviaba la conversación. ¿Difícil en qué sentido, Sebastián? ¿Hay algo que deba saber antes de que nos veamos? Silencio al otro lado de la línea, luego una risa suave. No es para tanto. Mi madre simplemente le gusta preocuparse antes de tiempo. Déjame a mí. Colgué el teléfono y no pude evitar ponerme en guardia. El hombre que siempre dice déjame a mí, a veces eso te hace sentir protegida, pero a veces ese déjame a mí es como una cortina que oculta cosas que deberían haberse dicho desde el principio. Mi madre me vio sentada, pensativa. ¿Qué pasa, hija? Le conté brevemente. Mi madre dejó su taza de manzanilla. Habló en voz baja. Mira bien a la familia del chico, hija. El matrimonio es para toda la vida. No te dejes cegar por el amor. Mi padre salió del dormitorio. Había escuchado algo y dijo solo una frase. Mi hija no está para que nadie la trate mal. Sé que se preocupaban, pero yo tampoco quería convertir en fantasma algo que todavía no había ocurrido. Me aferraba a una sola cosa. Si alguien faltaba al respeto a mi dignidad, a mi derecho a ser respetada,
no seguiría adelante. Una vez que aguantas, es 9 veces que te fortaleces. Eso es cierto. Pero el aguante es para lo correcto, no para soportar lo que está mal. Al día siguiente, Sebastián y yo fuimos a comprar los regalos. Elegí una caja de turrón artesanal y algunos polvorones, algo con significado pero sin ostentación, a la manera castiza, suficiente sin que sobre. Sebastián compró una cesta de frutas de temporada. Me reí. Lo importante es que no sea una competición de cuál familia es más rica. Él se rió también, pero había algo en sus ojos que miraba en otra dirección. Aquella noche recibí una llamada de un número desconocido. La respondí. ¿Eres Ana? Voz de una mujer que hablaba con claridad. Tía Elena. Soy la madre de Sebastián. Inmediatamente se me erizó la nuca. Sí, señora. ¿Cómo está usted? Un sonido. Luego, sin preámbulos, dijo. El mismo día del compromiso. Vístete con sencillez. Una mujer que va a ser nuera debe ser discreta. Respondí con educación. Sí, señora. A mí tampoco me gustan los excesos. La tía Elena continuó un momento y luego preguntó con naturalidad, como quien simplemente inquiere. Pero en realidad está tomando medidas. Eres directora de proyectos, ¿verdad? Supongo que el sueldo es alto. Me quedé perpleja un momento. En nuestra cultura, preguntar por el sueldo en la primera llamada no es lo más habitual, por muy disimulado que sea. Pero me contuve y respondí con calma. El trabajo va bien, suficiente para mí misma. La tía Elena soltó una ligera risa. Eso está bien. Una mujer debe saber ahorrar, no solo ganar. Si no sabe ahorrar, la vida se complica. No respondí de inmediato. La escuché. Cada palabra era como el tic-tac de un reloj en mi cabeza. La llamada terminó rápido. Antes de despedirse, insinuó que me vería el domingo. Al colgar la pantalla, sentí que algo en mi interior se hundía. Una llamada breve, pero suficiente, para saber que el mismo día del compromiso no sería un simple encuentro de dos, era una prueba, y quien había establecido el examen no era Sebastián, sino su madre. Sebastián estaba en la cocina de su piso, lavando platos. Cuando se lo conté, solo dijo, «Así es mi madre. No te lo tomes a pecho». Le miré. «¿Sabes lo que quiso decir tu madre?» Se detuvo. El agua seguía corriendo. Flotaba la espuma del jabón y dijo en voz baja, «No lo sé muy bien, pero aquí estoy yo». De repente me reí, pero no era una risa alegre. «Aquí estás, a mi lado o detrás de tu madre». Esa noche llegué a casa y me acosté escuchando el viento que pasaba por la ventana. Apacible Madrid al comienzo del otoño. Pero para mí era como un mar en calma que ocultaba una fuerte corriente debajo. De repente recordé lo que dijo mi padre. Mi hija no está para que nadie la trate mal. Y me prometí a mí misma, entraré al compromiso con todo el respeto, pero también con límites tan claros como un mapa. Quien los cruce, sea quien sea, no me echaré atrás. Ámame, pero aprende a no dejarte pisotear. El restaurante estaba en una calle conocida de Salamanca, no lujoso pero cuidado y de ambiente distinguido. Última semana del mes. El sol calentaba pero había una brisa que daba alivio. Fuimos mi padre y mi madre y yo. Llevé la caja de turrón y polvorones cuidadosamente envuelta. Mi madre llevó además un tarro de encurtidos caseros. «A mano tiene más corazón», dijo. Me puse un vestido sencillo color beige, no ajustado, no demasiado elaborado. Recordaba lo que había dicho la tía Elena. Elegí lo discreto según mis propios criterios, no para complacer a nadie. Siempre he creído que cómo te mira la gente no lo determina tu ropa, sino su corazón. Mi padre entró primero, erguido. Zapatos relucientes. Mi madre iba a su lado, algo nerviosa en el rostro pero con la sonrisa levantada. Al verlos, me dije en silencio, hoy no solo voy a conocer a la familia del chico, también traigo conmigo la dignidad de nuestra familia. El salón privado estaba en el primer piso. Cuando el camarero abrió la puerta, vi que la familia de Sebastián ya estaba sentada. El tío Renato, padre de Sebastián, estaba dentro, delgado, con las manos bien apoyadas sobre la mesa. La tía Elena estaba sentada frente a la puerta, como si ella misma hubiera elegido esa posición para vigilar a todos los que entraran. Sebastián estaba junto a su madre. La silla al lado del tío Renato estaba vacía. Se levantó la tía Elena. Su sonrisa no era demasiado fría, pero tampoco cálida. Saludó a mis padres de manera formal
Ya están aquí. Siéntense. Mi madre sonrió. Sí, señora. Llegamos un poco antes para respetar la ocasión. Mi padre asintió y estrechó la mano al tío Renato. ¿Cómo está usted? El tío Renato se levantó rápidamente y respondió con amabilidad, voz baja. La bondad del tío Renato era la de una persona que no quiere líos. A primera vista parecía una sombra junto a su esposa. Sebastián sacó la silla para mí. Me miró, con cierta confusión en los ojos. Asentí levemente, como dándome ánimos. En ese momento todavía guardaba una pequeña esperanza. Aunque su madre tuviera ese carácter, Sebastián sabía cómo comportarse. El camarero trajo la carta. La tía Elena la cogió de inmediato, sin preguntar a nadie. Empezó a pedir como si ella misma dirigiera una junta. Cochinillo, croquetas, merluza a la vasca, cocido, ensaladilla rusa, callos. Luego se giró hacia mis padres casi como si les avisara. ¿Coméis de todo esto? Mi madre respondió suavemente. Claro, cualquier cosa está bien. Mi padre asintió. Me di cuenta de que mientras pedía, la tía Elena no me preguntó qué quería yo, ni qué quería Sebastián. Habló según su propio criterio. Ese pequeño derecho ignorado decía algo muy grande. Tenía por costumbre controlarlo todo. Recordé el refrán: alegre en la mesa, alegre en la vida. Hay familias donde la mesa es un lugar para compartir. Hay familias donde la mesa es un lugar para mostrar el poder. La tía Elena se volvió hacia mí y comenzó a preguntar con aire de inocencia, pero en realidad tomando medidas. Supongo que estás muy ocupada con tu trabajo de directora de proyectos, ¿no? Respondí con educación. Sí, señora. Hay mucho trabajo, pero ya estoy acostumbrada. Ella bebió agua. Eso está bien. Las mujeres de hoy quieren ganar dinero, pero también tienen fuertes deseos propios. Necesitan orientación. Sentí la palabra deseos propios como un pequeño alfiler que rozaba mi piel. Me limité a sonreír y no respondí de inmediato. Mi padre la miró directamente, pero siguió en silencio. Mi madre puso la mano en su vaso de agua. Los dedos se aferraron ligeramente al borde, pero los ojos permanecieron tranquilos. Continuó la tía Elena. Trabajé para el Estado toda la vida y vi que las mujeres que ganan dinero hoy en día a veces olvidan respetar a la familia de su futuro marido. Todo hogar necesita disciplina. ¿Lo entiendes, Ana? Respondí con calma. Sí, señora, lo entiendo. En mi opinión, la disciplina es el respeto mutuo. La tía Elena me miró, como sopesando el peso de mi respuesta. Luego sonrió levemente. Eso está bien. Eso está bien. Como si dijera que cualquier otra respuesta no estaría bien. Empezaba a ver las reglas del juego, pero me contuve. No quería complicarle la vida a mis padres en una ocasión como esta. Si yo me enojaba, se culparía a nuestra familia de falta de educación. No iba a darles esa excusa. Llegó la comida. El cochinillo olía maravillosamente. Las croquetas, doradas. El cocido, caliente y aromático. En condiciones normales habría comido con alegría, pero ahora parecía más bien un deber. Fui sirviendo a mi madre mientras observaba. Sebastián casi no hablaba. De vez en cuando reía con su madre o respondía una o dos palabras cuando mis padres le preguntaban por el trabajo. Le pregunté: ¿tienes algún proyecto nuevo? Sebastián me miró, luego a su madre, y respondió rápidamente: sí, pero nada del otro mundo. Me di cuenta de que cada vez que Sebastián quería hablar largo, sus ojos iban hacia la tía Elena, como si tuviera instalada una campana en la cabeza que le recordaba: hablar mucho es pecado. El tío Renato, por su parte, intentaba mantener el ambiente amigable. Le preguntó a mi padre sobre sus años de docencia, a mi madre sobre nuestro piso en Lavapiés, pero cada vez que el tío Renato quería reírse con ganas, la tía Elena intercalaba una palabra que enfriaba el ambiente. Cuando sacaron el flan de postre, de repente se abrió la puerta. Entró un joven alto y delgado. Llevaba un polo sencillo. Saludó con respeto. ¿Cómo están todos? Buenos días. Mis padres se sorprendieron un poco, pero también sonrieron y respondieron. La tía Elena le miró con una voz que no era pesada pero tampoco ligera. ¿Ahora llegas? El joven sonrió con calma. Perdón, había un tema urgente en la oficina. Enseguida supe que era Borja, hermano menor de Sebastián. Borja eligió sentarse junto al tío Renato.
Antes de sentarse me miró y asintió levemente. Ana, encantado. Eso me reconfortó. No era el tipo de reconocimiento que saluda a la futura cuñada para halagarla. Era un respeto natural. Borja comió tranquilamente. De vez en cuando ponía algún plato al tío Renato y preguntó a mis padres con preguntas sencillas y bien calibradas. He oído que su padre enseñó toda la vida. Mucho respeto por eso. Los profesores son el pilar de la sociedad. Mi padre no era de los que se lisonjeaban fácilmente, pero al oírlo asintió. También cansa ese trabajo, pero mientras la vida sea honrada, es suficiente. Borja sonrió y dijo entre dientes, así es. Una frase aparentemente sin sentido, pero vi que mi madre se relajó levemente. Entendía a Borja. Intentaba llevar la conversación a un lugar seguro. El respeto, los profesores, la vida ordenada, cosas que si alguien las criticara quedaría en muy mal lugar. La tía Elena seguía sentada al frente, sin comentar. Solo bebió el café y lo dejó. Incluso la forma de dejar la taza tenía sus propias reglas, suavemente pero con firmeza, como poner un punto final. Noté que la tía Elena miraba a Borja varias veces, una mirada al que habla sin haber pedido permiso primero. Borja lo sabía, pero siguió hablando, cuidando las palabras, sin contradecir directamente. Cuando llegó el café caliente, Borja se levantó rápidamente y pidió que se lo dieran. Permítame servirlo yo. Lo sirvió. Primero a mis padres, luego al tío Renato y la tía Elena, y finalmente a Sebastián. Ese orden era como un suave recordatorio. Hoy los invitados son la familia de la chica y hay que respetarlos. Sebastián vio lo que hizo su hermano. Su cara se alivió un poco. Sé lo que es esa sensación. En un hogar donde siempre estás mirando el rostro de la misma persona, basta con que alguien se ponga a tu lado para respirar un poco más libremente. Después de servir el café, Borja volvió a sentarse. No acaparó la conversación. Me preguntó una pregunta ordinaria para darme espacio para respirar en medio del ambiente que se iba cargando. Ana, en tu trabajo de gestión de proyectos hay muchas situaciones difíciles, ¿verdad? Respondí lo justo. Las hay, Borja, pero ya estoy acostumbrada. Cuando es difícil, lo arreglo. Borja asintió. El principio es lo hermoso. Sin él, fácilmente se degrada. Escuché la palabra se degrada y fue como si me dijera algo a mi favor sin ser directo. Pero no me miró largo tiempo. Se giró a la tía Elena un momento y bajó la vista a la taza de café. Su manera de evitar la mirada directa me hizo entender que Borja quería apoyar lo correcto, pero conocía los límites de su seguridad en casa. Si su apoyo hacia mí era demasiado evidente, eso podría ser causa de que su madre quedara en ridículo ante la mesa. Cuando todos terminaron el café, la tía Elena dejó su taza con cuidado, pero el sonido de la taza al chocar con el platillo fue como un pequeño martillo. Miró primero a mis padres y luego directamente a mí, despacio, voz clara, sin rodeos. Supe que aquí estaba la verdadera agenda. Enderecé la espalda, puse las manos en los muslos para ocultar el leve frío de las palmas. En mi mente apareció de repente lo que dijo mi madre. La persona inteligente aprende cada día. Me da miedo que lo que aprenda hoy me cueste caro. Sebastián estaba sentado junto a mí, los hombros ligeramente caídos. Borja estaba callado pero no ausente. El humo del café caliente seguía flotando, y comprendí que no era solo del agua caliente, sino de una tormenta a punto de estallar en medio de este compromiso. Cuando la puerta del salón privado quedó cerrada, el ruido de fuera se cortó. Antes de que pudiera pensar en lo que vendría a continuación, puse en mi mente lo que me enseñó mi madre. El agua serena puede apagar el fuego, pero también sé que algunos fuegos no se apagan con agua serena. La tía Elena dejó la taza y empezó con una claridad que heló el ambiente. Ahora que nos hemos visto todos y hemos comido bien, diré lo que quiero decir para que no haya conflictos después. Una sola frase, pero como si mi espalda se hubiera vuelto hielo. La dirección de la tía Elena no era un comentario, era el establecimiento de una ley. Mi padre seguía sentado derecho, sin señal de turbación. Mi madre bajó la vista levemente, las dos manos aferradas al borde de la servilleta, pero los ojos permanecieron tranquilos. El tío Renato miró a su esposa, luego a mi padre, como buscando una manera de pedir disculpas en nombre de todos.
Pero no habló. Sebastián, a mi lado, tosió ligeramente como reflejo para esquivar. Continuó la tía Elena. Ana está en una empresa extranjera. Por lo que sé, su sueldo es alto. Las mujeres que ganan dinero hoy en día son hábiles, pero muchas de ellas no saben ahorrar. Gastan en lo que les apetece. Y cuando se casan y tienen hijos, llega el arrepentimiento. Respondí con educación. Sí, señora, tengo un plan de gastos. No derrocho. La tía Elena asintió como una regla de medir. No malgastar está bien, pero está bien solo cuando se dice. Lo que está dentro del hogar necesita una manera de asegurarse. La miré, manteniéndome educada. ¿De qué manera le gustaría asegurarse? No lo pregunté para desafiarla. No quiero las cosas que crean confusión en el trabajo. Detesto la comunicación vaga. Lo impreciso genera malentendidos, y los malentendidos generan culpa. No quería llevar esa semilla a mi matrimonio. La tía Elena bebió café y dijo lo que había preparado. A partir del mes que viene, me darás el 70% de tu sueldo. Lo guardaré para vuestro futuro. Como si el aire hubiera caído en la habitación, oí con claridad los latidos de mi propio corazón. Pero mi cara permaneció tranquila. Mi madre exhaló suavemente, tan pequeño que nadie notó excepto yo, y supe que se estaba conteniendo. Mi padre no cambió de expresión, pero la mano sobre el muslo se cerró en un puño. Continuó la tía Elena como si no pasara nada fuera de lo normal. No gastaré ni un céntimo. Lo guardaré en el banco a mi nombre para comprar piso, para tener hijos. Cuando lo necesitéis, os daré el dinero. El que está en manos de los jóvenes recién casados se va rápido. Hoy compras esto, mañana aquello, y ya no queda nada. De repente sentí algo que dolió en la expresión a mi nombre, que cuida del futuro. Pero ese nombre no era mío ni de Sebastián. Era como una puerta cerrada desde fuera. Dije suavemente: le agradezco su preocupación por nuestro futuro, pero el dinero de los cónyuges, creo que deben hablarlo los dos. La tía Elena golpeó la taza sobre el platillo. El sonido fue claro como el filo de una gran ley. Me miró agudamente, pero manteniendo el aspecto de respeto. Antes de entrar en la casa ya lo dices tú sola muy bonito, pero te digo que nuestro hogar tiene disciplina. Y la que va a ser nuestra nuera seguirá esa disciplina. A mi lado, Sebastián bajó la cabeza. Su cara se adelgazó. Le esperaba que dijera solo una frase: «Mamá, deja que lo hablemos nosotros», pero permaneció callado como alguien que espera que pase la tormenta sin abrir la ventana. Se giró la tía Elena hacia mis padres con voz de autoridad, pero con compostura. Los padres de Ana, vosotros sois profesores. Entendéis que una mujer necesita saber llevar el hogar. Y para llevarlo bien, hace falta la persona adecuada que cuide el dinero. Mi madre intentó sonreír. Sí, el futuro nos preocupa a todos, pero deben hablarlo los dos jóvenes. De repente la tía Elena la interrumpió, suave pero dura como el acero. Si no se enseña desde el principio, luego ya no se puede enseñar. Escuché esa frase y por dentro algo ardió. Enseñar desde el principio significaba ahora mismo, aquí, en esta mesa. Entendí que esto no era solo un consejo. Era ponerme una pulsera de control ante mis padres. Miré a Sebastián. Seguía con la cabeza baja. No me miró. El hombre que ama a veces da calor, pero en el momento en que hay que levantarse para defender a la persona que ama, su bondad puede volverse un filo embotado que duele en él mismo. Borja, al otro lado, tenía los palillos aferrados, pero sin coger comida. Vi cómo miró a su madre y luego a mí, lleno de reflexión en los ojos. Volvió a hablar la tía Elena con más detalle. Concretamente, tu sueldo ronda los 3.000 euros, ¿verdad? El 70% son más de 2.000. Todavía te queda suficiente para los gastos personales. Una mujer que trabaja y va bien vestida no necesita malgastar. El dinero grande, déjame guardarlo a mí, así está seguro. Casi me reí al oír cómo dijo suficiente para los gastos personales, como si me fuera a dar una paga como a una niña. Pero me contuve y respondí despacio. El cálculo está claro, pero quiero decirle sinceramente que no estoy acostumbrada a una forma de gestión en la que todo se entrega a otro. La tía Elena me interrumpió. Estás diciendo que no confías en mí. La miré directamente. No es eso lo que quiero decir. El matrimonio necesita respeto. El respeto es dejar que los cónyuges sean responsables de su propio dinero. De nuevo la tía Elena golpeó la taza.
Entonces habló mi padre, voz grave, sin enojo pero con firmeza. Señora, mi hija trabaja y es responsable. Si dos jóvenes necesitan planificar su casa y su familia, tienen capacidad para hablarlo solos. Los mayores podemos dar consejo cuando nos lo piden, pero imponer no es adecuado. La tía Elena le miró sin sonrisa. ¿Estás diciendo que estoy imponiendo? Solo estoy dando principios. Nuestro hogar no está acostumbrado a que cada uno haga lo que le da la gana. Cuando vengas a nuestra casa, seguirás las reglas. Mi padre se mantuvo erguido. El principio de toda la vida necesita justicia. Si quieres justicia, debe ser equitativo. Vi a la tía Elena inclinarse ligeramente hacia adelante, voz fría como una promesa. Bien, para no perder más tiempo, si aceptas, hablamos de la fecha de la boda. Si no aceptas, hasta aquí. Que quede claro. La palabra hasta aquí cayó sobre la mesa, como un gran martillo. Mi madre palideció. Los ojos se le enrojecieron de inmediato. La oí respirar profundamente, intentando tragarse el llanto. El tío Renato se agitó, movía los labios pero seguía callado. Sebastián tembló, cerró el puño bajo la mesa, pero tampoco habló. De repente comprendí que ese ultimátum era para mí pero también para Sebastián. La tía Elena estaba mostrando su poder ante todos. Ahora Borja se movió levemente y habló muy bajo, pero audible. Mamá, sobre el dinero, sería mejor que lo hablaran primero el cuya Sebastián y Ana. La tía Elena se giró hacia él como el filo de un cuchillo. Una sola palabra. Borja. Borja se cayó al instante. Bajó la vista, pero vi que las orejas le ardían de rabia. Lo intentó, pero no se lo permitió. Me senté en silencio unos segundos. En mi mente, esto ya no era el 70% del sueldo. Era la dignidad puesta en la balanza, de alguien que quería ponerme un collar en el cuello ante mis padres. Sentía claramente que mi padre se contenía, que mi madre se contenía. Entendí que si yo hablaba sin cuidado, la mesa se convertiría en el lugar donde se humillaría a mis padres. Respiré hondo. Miré a la tía Elena, luego a mis padres, luego a Sebastián. Seguía con la cabeza baja como alguien que espera que yo ceda para que él no tenga que elegir. Ese silencio dolía más que el ultimátum. Dejé la taza de café. No me temblaron las manos. Voz serena pero clara. Señora, he escuchado lo que ha dicho. Hice una pausa para que todos entendieran que no me amedrentaba ni suplicaba. Por dentro, un refrán fue apareciendo como un recordatorio. El que tiene razón no tiene miedo. No sé qué camino elegiría después, pero una cosa estaba clara para mí. No iba a dejar que me trataran como una mercancía en el día de mi propio compromiso. Cuando dije lo que diré a continuación, la habitación cayó en un silencio que nadie se atrevía a romper, como si con solo tocar una cuchara todo se rompería. La tía Elena estaba sentada recta, sin apartar los ojos de mí, como mirando algo, esperando su precio. Los ojos de mi madre, enrojecidos por las lágrimas pero aún serenos. Mi padre con la cabeza alta pero con los tendones de las manos tensos. La tía Elena volvió a inclinarse levemente. Piénsalo, solo lo diré una vez. Si aceptas, perfecto. Si no, hasta aquí. Su hasta aquí era suave, pero era un filo dispuesto a matar. La miré directamente. Voz tranquila. Señora, quiero responderle. Miré primero a mis padres como pidiendo permiso. Mi padre no habló, solo me miró. Di lo que crees que es correcto. Mi madre asintió levemente. Le tembló el labio. Le toqué la mano brevemente debajo de la mesa. Un segundo solo. Luego la solté. No para que mi madre dependiera de mí, sino para que supiera que no estaba sola. Volví a mirar a la tía Elena. Sonreí con compostura. Señora, entiendo su preocupación por nuestro futuro. Respeto ese amor. Vi el rabillo de la boca de la tía Elena temblar ligeramente. Pensaba que iba a ceder. El tipo de persona acostumbrada al control suele saber qué va a hacer el otro cuando lo presiona. O se resiste o se asusta. No esperaba que alguien eligiera un tercer camino. Por un momento Sebastián levantó ligeramente la cabeza, como si la cara se le iluminara, creyendo que todo iría bien. Le miré. Mi corazón se entristeció. El que no se ha casado todavía espera que su pareja ceda para que él no tenga que elegir. Cuando ya se haya casado, ¿cuánto tiempo durará esa entrega? Continué, cada palabra clara. Estoy de acuerdo con su propuesta, pero quisiera pedir algunas condiciones para que sea justo para los dos lados.
Porque el matrimonio es el acuerdo de dos personas. Los ojos de la tía Elena parpadearon de repente. El ambiente en la sala se tensó como si apretara una pulgada más. No miré a la tía Elena enseguida, miré a Sebastián. Ese era el momento en que quería que él entendiera. No hablaba para vencer a su madre. Hablaba para comprobar si era suficiente su papel como alguien que iba a ser mi marido. Pero Sebastián bajó la cabeza rápidamente, como alguien que escapa de la luz. Miré a la tía Elena. Primero, si le doy a usted el 70% de mi sueldo para guardarlo, Sebastián también debe darle el 70% de su sueldo a mis padres para que ellos lo guarden. Mis padres son profesores, llevan bien las cuentas. Las dos familias guardan, ambas responsables. Solo así es justo. Después de decir esto, mi padre frunció levemente el ceño, pero no protestó. Mi madre abrió mucho los ojos de sorpresa. El tío Renato miró encima de la mesa, como alguien que oyó algo que no esperaba escuchar ante su esposa. Sebastián palideció, y la cara de la tía Elena cambió del triunfo al desconcierto de repente, como quien sujeta el escalón de una escalera y de repente le quitan el extremo. ¿Qué quieres decir? ¿Estás comparando a mis padres con los tuyos? Seguí con voz suave. En absoluto. Usted dijo que era para guardar, para cuidar. Si es para cuidar, cualquiera puede guardar, siempre que todo esté claro. Si solo yo doy y Sebastián no, me dará miedo que la gente piense que me están controlando. La expresión me dará miedo que la gente piense la dejé caer con calma, pero con peso para alguien que valora tanto la honra como la tía Elena. Lo que piensa la gente es a veces el filo más afilado. Apretó los labios la tía Elena. Supe que se tragaba la rabia. Continué sin dejarla cambiar de tema. Segundo, las tareas del hogar las repartiremos los dos. La cocina, la colada, la limpieza. Una mujer que trabaja no puede cargar con todo al volver a casa. Dos personas trabajan igual para que el matrimonio dure. En este punto Sebastián se movió ligeramente, como si quisiera decir que podía hacerlo. Pero no necesito promesas en tiempos de presión, necesito la postura real después. Miré directamente a la tía Elena y dije la tercera condición con claridad. Tercero, las grandes decisiones de nuestra propia familia, como comprar piso, coche, planes familiares, trabajo, las decidiremos nosotros y seremos responsables. Los mayores de ambos lados pueden dar consejo cuando se lo pedimos. Pero si no se lo pedimos, por favor respeten nuestra decisión. Aunque la última frase era educada, todos entendieron que era un límite. La tía Elena rió levemente, pero no era una risa alegre. «Qué bien hablas. Pero todavía no tienes papel en nuestra casa. Aún no has entrado, y ya pones condiciones». Respondí de inmediato. «Es verdad que aún no tengo papel. Por eso mismo hay que tenerlo todo claro desde el principio, para que cuando entre no haya conflictos. Lo que más me preocupa es lo que no está claro». Borja se movió levemente. Vi que quería hablar, pero la tía Elena le miró desde un ángulo y fue como un alfiler que lo contuvo. Borja se calló al instante, cerró el puño y lo abrió. No pudo ayudar con palabras, pero entendí el apoyo en el silencio forzado. El tío Renato tosió suavemente. «Vamos a que la conversación sea amable». La tía Elena le miró, no muy fuerte pero dura como el hierro. «Renato, cállate. Déjame hablar a mí». El tío Renato volvió a bajar la cabeza. En ese momento entendí por qué Sebastián se había hecho así. Un chico que creció bajo el techo de una mujer que siempre decidía, aprende que el silencio es salvación. Volvió a mirarme la tía Elena. La voz se fue enfriando poco a poco. ¿Sabes lo que significa ser nuera? Significa saber estar por encima y por debajo. Saber obedecer a los mayores. Mi voz fue serena pero clara. Sí, señora. Conozco el significado, pero me gustaría aclarar que obedecer es diferente a ser controlada. Quiero ser nuera a través del respeto. En ese momento mi madre ya no pudo contener las lágrimas. Mi padre puso la mano en el hombro de mi madre, suave, pero suficiente para que mi madre no se endureciera en palabras. Sentí que se me cerraba la garganta, pero me lo tragué. No iba a dejarme vencer en este momento. La tía Elena me miró durante mucho tiempo. Luego lentamente dijo cada palabra. «Bien, eres lista. Pero nuestro hogar no encaja con el tipo de nuera que discute con lógica.
Si no vas a seguir los principios de nuestra casa, hasta aquí, que se cancele, para no perder más tiempo. Oí de nuevo la palabra cancelar, pero esta vez ya no me asustó. Vi el verdadero propósito de la tía Elena. No necesitaba la boda por su hijo, necesitaba a alguien que entrara en su mundo para seguir controlándolo todo. Miré a Sebastián por última vez. Seguía sin mirarme. Su espalda se curvaba como si esperase que yo cediera voluntariamente para que él no tuviera que elegir. En ese momento comprendí una amarga verdad. Si cedía ahora, cedería para siempre, hasta que no quedara nada de mí misma que pudiera mirarse en el espejo. Enderecé la cabeza. Miré directamente a la tía Elena. Voz tranquila pero firme. Señora, lo que usted ha dicho está muy claro. Lo mío también está claro. Usted y su familia decidirán. No estoy suplicando, no estoy discutiendo, no estoy llorando. Me quedé sentada recta como alguien que ha terminado de poner su límite. En la sala nadie habló más. Y en ese momento entendí que este compromiso ya no era un encuentro, sino un enfrentamiento entre el poder y el respeto propio. Cuando terminé mis palabras, la sala cayó en un silencio difícil de contener, como un hilo estirado con cuidado del que no sabes cuándo se romperá. La tía Elena me miró largo tiempo, el pelo, los hombros, mis manos al borde de la mesa, como buscando una grieta por donde colarse. Sebastián a mi lado palideció. No me miró ni a mí ni a su madre. Miró la taza de café, como alguien que mira un abismo sin saber cuándo se vaciará. Sentí algo de lástima, pero era esa lástima de quien siente pena, pero no puede tender la mano. El tío Renato habló suavemente, casi para sí mismo. Dejemos que lo pensemos. La tía Elena no le miró, solo apretó los labios ligeramente. ¿Pensar para qué? Para que ella cree más condiciones al volver a casa. La expresión ella que usó la tía Elena sorprendió levemente a mi madre. La vi poner la mano en el pecho como si la hubieran empujado en un lugar doloroso. Mi padre entonces, voz clara, baja pero firme. Señor Ura, puede no estar de acuerdo, pero no tiene derecho a insultar. Mi hija no es una mercancía que se regatee, ni tampoco es una empleada doméstica a quien se hace entrar en su casa para controlarla desde el sueldo hasta cada respiración. En ese momento toda la sala se detuvo. Las palabras mercancía y controlar eran exactamente todo lo que yo había contenido desde el principio, y al decirlo mi padre, esto ha sido una decisión de respeto a la persona, no una pelea. El tío Renato se inquietó. Venga, calmemos, hablemos con tranquilidad. Pero la tía Elena ya había cogido el bolso y se levantaba con la cara enrojecida, los ojos brillantes. Ya no hace falta hablar más. Cancelado todo. ¿Para qué un compromiso así? Se giró y se fue hacia la puerta. Sebastián se levantó inmediatamente como reflejo. Mamá, mamá. Y corrió tras ella, casi chocando con la mesa. Me quedé sentada rígida, como si algo me presionara el corazón. No por el miedo a que se cancelara el compromiso, sino por la verdad clara en ese momento. En el momento más importante de elegir, eligió a su madre. Me dejó allí ante mis padres, ante todos. También se levantó Borja, pero antes de dar un paso, la tía Elena gritó de vuelta hacia él. Borja, quédate ahí. Borja se detuvo, apretó los puños de los dos lados, miró a su hermano, luego a mis padres, lleno de frustración e impotencia en los ojos. Borja bajó la cabeza profundamente. Papá, Ana, les pido disculpas en nombre de todos. Una simple disculpa, pero escuché la bondad que quedaba en medio del derrumbe. Se abrió la puerta del salón privado y se cerró. Los pasos fuera se alejaron despacio. En la sala solo quedamos nosotros y una mesa de comida que ya no se había enfriado, pero todos los corazones se habían enfriado ya. Acerqué la mano para consolar a mi madre. Sentí el temblor de su hombro. Mi padre estaba allí de pie, respirando profundo sin apartar la vista de la puerta que acababa de cerrarse. No lloré, solo sentí que por dentro había un vacío, un tipo de vacío aterrador porque no hace ruido, como si el viento lo aspirara, pero aún tienes que mantenerte erguida. No recuerdo cómo salí del salón privado. Solo recuerdo que cuando salimos al pasillo, la luz amarilla del restaurante se derramaba sobre el suelo brillante. Tan limpio que no parecía natural, tan limpio que era frío. Los demás comensales de fuera seguían riendo, haciéndose fotos,
diciéndose palabras bonitas, mientras yo era como si hubiera aparecido en la ocasión equivocada de otra persona, alguien que caminó en la dirección incorrecta. Mi padre caminó primero. Cada paso suyo era firme, sin prisa, sin nerviosismo, como alguien que camina bien, aunque por dentro algo arda. Mi madre iba a mi lado, la mano aferrada con fuerza a la correa del bolso, los nudillos poniéndose blancos. La oí respirar con calma, conteniendo el llanto que no quería salir como sonido. Quería abrazarla en ese momento, pero tenía miedo de que si la abrazaba, se rompería. A veces la gente aguanta no porque sea fuerte, sino porque no puede permitirse ser débil. En el vestíbulo, el personal de recepción sonrió y preguntó: ¿Ya se van? Asentí sin palabras. Mi padre respondió por mí, manteniendo la voz educada: Sí, gracias. El empleado asintió. Él no sabía si se despedía de una comida o de algo que se había roto. Fuera, el aire de la noche acarició levemente. Puse la chaqueta sobre los hombros de mi madre. Ella me miró con los ojos enrojecidos. ¿Tienes frío, hija? La pregunta de mi madre me golpeó con fuerza. En medio del dolor que sintió por el desprecio hacia su hija, seguía preocupándose por si yo tenía frío. Así es una madre. Llegó el taxi. Mi padre abrió la puerta para mi madre, luego se sentó delante. Me senté atrás junto a ella. Cuando el coche arrancó, miré el restaurante por última vez. Había un espejo que reflejaba la luz. Brillaba como una trampa. No vi a Sebastián, tampoco la sombra del hombre que hace un rato había sacado la silla para mí y dicho: «Aquí estoy», solo silencio. Y ese silencio era más ruidoso que todo lo que se había dicho. En el taxi nadie habló. El aire acondicionado soplaba sin parar. Las ruedas rodaban sobre el asfalto. Miré fuera, las luces de Madrid, gente comiendo, paseando, riendo. La ciudad seguía, como si no hubiera pasado nada en nuestra historia. Cada uno tiene su propia vida. Es así. Pero la sensación que tuve fue como si me hubieran empujado desde un barco y ya la orilla estaba lejos. Mi madre no pudo contenerse. Fluyeron las lágrimas en silencio. Solo un par, sin sonido, rectas por la mejilla. Le di un pañuelo. Lo cogió rápido, se limpió la cara y se giró como si tuviera miedo de que el conductor la viera. Así son los mayores. Incluso en el dolor mantienen la dignidad. Mi padre delante seguía callado. En el espejo del coche vi que tenía los ojos enrojecidos, pero la mandíbula erguida. Un hombre que toda la vida estuvo de pie ante la clase, ahora está sentado allí, en silencio como una roca. Callado no porque no tenga nada que decir, sino porque si habla, las palabras podrían no ser adecuadas delante de su hija. Me pregunté: si lloro ahora, ¿qué harán ellos? Quizá mi madre me abrace, quizá mi padre se enfade. Pero no lloré. Solo sentí que por dentro estaba vacía. Un tipo de vacío aterrador porque no hace ruido, como aspirado por el viento, pero tienes que seguir en pie. Pasamos por un puente, una larga línea de luces amarillas. De repente recordé los ojos de Sebastián cuando corrió tras su madre sin mirar atrás. Ese momento en mi memoria se repetía una y otra vez. No le culpaba por seguir a su madre por respeto. Solo me dolió que la siguiera y me dejara allí como una extraña. «Hija», llamó mi madre con suavidad. La miré. Me miraba. Temblaba la voz. «¿Estás bien?». Quería decir mi boca: «Estoy bien», pero la garganta se me cerró. Solo pude responder: «Aquí sigo, mamá». Mi madre tomó mi mano. La suya estaba fría. La entró en calor. «Tu suegra te ha asustado, pero tiene miedo de que pases necesidades». La miré e intenté sonreír. «Mamá, lo más difícil es hacerse difícil la vida a uno mismo. Yo no voy a hacer eso». De repente habló mi padre desde delante, profundo y despacio, sin girar la vista, con los ojos fijos al frente, habló como un recordatorio: «No te has equivocado». Escuché esas 4 palabras y los ojos se me pusieron rígidos. Continuó mi padre con la misma voz: «Dijiste lo justo. Dijiste el límite. Está bien. No te contengas a ti misma por miedo a las palabras de otros. Si das una vez, creerán que pueden doblarte de nuevo». Apreté con fuerza la mano de mi madre. Sé que mi padre estaba furioso, pero se controlaba para que esta no fuera una noche de reproches para mí. Miré fuera. Un largo semáforo en rojo nos detuvo
y de repente comprendí que el apoyo verdadero no es la promesa "aquí estoy", sino el "no te has equivocado" de los padres. Cuando llegamos a Lavapiés, mi padre pagó al taxista y le recomendó que tuviera cuidado. Mi madre me llevó escaleras arriba. Cada peldaño de la vieja escalera de cemento sonaba clap clap. Cuando se abrió la puerta del piso, el olor del jabón del suelo y el arroz sobrante me llegó. Familiar. Tan familiar que estuve a punto de doblar las rodillas. Hay lugares que al entrar en ellos sientes la seguridad. Mi madre fue a la cocina a calentar agua. Todavía le temblaban las manos. Mi padre fue directo al reclinatorio. Encendió una vela y se quedó de pie un largo rato. Me senté en la silla mirando mis zapatos, todavía limpios por fuera pero sucios por dentro. Pensé en la caja de turrón y los polvorones, cuidadosamente envueltos, todas las cosas que llevamos con corazón, y en los últimos momentos se convirtieron en atrezo de un espectáculo de poder. Sonó mi teléfono. Un mensaje de Sebastián. Solo 4 palabras. Ya has llegado a casa. Miré la pantalla con la mano apoyada sobre ella, pero sin poder escribir. No sabía cómo responder, diciéndole que ya había llegado, pero que por dentro no había llegado aún, que todavía le quería pero tenía miedo, que hoy, el día en que corrió tras su madre, mañana qué más seguiría. Apreté la pantalla. Dejé el teléfono boca abajo. Mi padre salió del reclinatorio. Me miró. Duerme pronto esta noche. Mañana piénsalo. Asentí. Mi madre sacó un vaso de agua caliente y lo puso ante mí. Bebe, hija, para que el cuerpo se caliente. Cogí el vaso. El vapor subía y los ojos se me pusieron rígidos. No lloré con ruido. Solo sentí que por mi mente pasaba un refrán. En la vida, lo que más hay que temer no es la pobreza, sino el mal compañero. Noche en Madrid. Silencio. Pero por dentro, una herida que se había abierto. La herida llamada silencio. Al día siguiente llovizna en Madrid. No suficiente para mojarte, solo suficiente para que el corazón se enfríe. Me levanté temprano. Preparé una infusión caliente de jengibre y miel para mi madre. Luego me senté en el trabajo. Como siempre. El proyecto seguía, el correo seguía. La vida seguía exigiéndome el tiempo y trabajo justos, como si nada hubiera pasado anoche, salvo la punzada que no cesaba en el pecho. La noticia circuló rápido, como el humo en el viento. En nuestro edificio de Lavapiés, una vecina de mi madre le preguntó en el portal: «¿Cómo está el compromiso, Cora? He oído que hubo algún problema». Mi madre sonrió para salir del paso, pero al llegar a casa se sentó mirando la ventana con tristeza. Mi padre no dijo mucho. Solo recordó una sola frase: «No dejes que la lengua ajena te dicte». Entiendo que mi padre temía que yo me ablandara por los cotilleos, porque en nuestra cultura hay cosas que nadie asigna en papel, pero que muerden duro. La vergüenza, la murmuración. Sebastián, por su parte, desapareció. Sin llamadas, sin visitas, solo un mensaje: «Ya has llegado a casa». Luego silencio. No respondí. No por altivez, sino porque me daba miedo responder y volver voluntariamente a la misma situación. Pasaron 8 días. Sebastián me escribió: «Déjame verte un momento, por favor». Leí el mensaje con la mano paralizada sobre el teclado. Una parte de mí quería rechazarlo inmediatamente para no sufrir más, pero otra parte quería enfrentarlo para ver si todavía era el hombre en quien confiaba. Quedamos en una pequeña cafetería en Malasaña, no demasiado ruidosa, suficientemente tranquila para hablar sin que te oyeran. Llegué 10 minutos antes. Pedí un americano caliente. No pedí té. Eso me recordaba el sonido de la taza, como un martillo, el día del compromiso. Llegó Sebastián, la camisa arrugada, ojeras. Se sentó frente a mí. Me miró como alguien que espera que todo se aleje para siempre. Habló primero con voz ronca: «¿Estás bien?». Breve respuesta: «Trabajando». Asintió y se apresuró a continuar como si tuviera miedo de que yo me levantara. «Mi madre lleva días con la tensión alta. No puede dormir. Dice que tú y tu familia la asfixiasteis». Oí la palabra asfixiasteis y el corazón se me heló en un latido. No le hice callar. Le dejé terminar porque la gente es más clara cuando cree que tiene razón. Sebastián bajó la cabeza, con las manos entrelazadas. «Sé que mi madre es demasiado fuerte, pero puedes ceder un poco para que se calme, aunque sea unos meses, y luego poco a poco lo vamos afrontando». Le miré. Pregunté despacio: «¿Qué quieres decir con ceder?». Dudó.
El dinero. Dáselo a mi madre. No tiene mala intención. Solo quiere una garantía. Solo quiere ponerte a prueba el corazón. Ponerte a prueba el corazón. Dos palabras que fueron como agua fría derramada por el cuello. De repente me reí, pero no era una risa alegre. Dímelo de nuevo. ¿Tu madre probó mi corazón con un ultimátum y humillando a mis padres? Se sorprendió y se explicó rápido. No, no estoy diciendo que ella tenga razón. Es que de verdad me da miedo que se ponga enferma de verdad. Dejé la taza de café. Le miré directamente a los ojos. Sebastián, escúchame bien. No se puede construir el respeto sobre el control. Si cedo hoy, mañana también cedo. Y pasado mañana vuelves a prometerme la enfermedad de tu madre como excusa. Cuando tengamos hijos, ¿cuándo terminará? Se puso rígido Sebastián. Los ojos se le enrojecieron. Yo también sufro. Estoy entre mi madre y tú. No bajé la voz, pero hablé despacio para que oyera cada palabra. No, no estás entre tu madre y yo. Estás entre crecer y seguir siendo un hijo que tiene miedo de su madre cuando ya eres adulto, pero que todavía dejas que tu madre decida por vosotros. ¿Para qué casarse entonces? Sebastián se quedó callado. Esta vez no era el silencio de quien esquiva. Era el silencio de alguien al que han dado en el punto de dolor justo. Saqué de mi bolso un sobre fino. Lo puse sobre la mesa. Sebastián lo miró como mirando algo desconocido. ¿Qué es esto? Una cita para orientación prematrimonial con la doctora Herrera, psicóloga especialista en familia. Sebastián frunció el ceño. ¿Psicóloga? Asentí. Sí. El problema que tenemos no es el 70% del sueldo. El problema es que todavía no te has quitado el nudo psicológico que te tiene atado a tu madre. Te doy una oportunidad. Cada palabra mía era clara como marcas en un mapa. El sábado, a las 9 de la mañana. Ven conmigo. Si no vienes o vienes, pero sigues creyendo que la mujer debe ceder para que todo esté bien, lo dejamos. Ya no voy a discutir más. Se acabó. Sebastián me miró largo tiempo. Por primera vez le vi verdaderamente confundido, como alguien de pie ante una puerta. Si entra, necesita cambiar. Si no entra, lo perderá todo. En ese momento sonó mi teléfono. Un mensaje de Borja. Ana, hiciste lo correcto. No puedo decir mucho, pero tienes razón. Lo leí y no respondí. Solo sentí que una pequeña piedra había caído en el lugar correcto en mi pecho. Incluso dentro de ese hogar había alguien que entendía el bien y el mal. Volví a mirar a Sebastián directamente. No me pidas que ceda. Pídete a ti mismo valentía. El sábado a las 9 de la mañana, estaba delante del edificio de la clínica en la calle Serrano. El día ya estaba claro pero sin calor. Llegué 5 minutos antes, no por nervios sino porque quería afrontar esto activamente. Me senté en la sala de espera, la espalda recta, las manos sobre el bolso. No miré el teléfono, solo miré la puerta. En mi mente apareció de repente el refrán. La honestidad necesita valentía. Se abrió la puerta de cristal. Entró Sebastián con una camisa azul, el pelo bien peinado pero con las ojeras todavía. Me vio, se paró un momento y luego se acercó con voz suave. Ya estoy aquí, asentí. Sí, sin más. No le elogié. No quería que pensara que su llegada era un favor. Era la responsabilidad mínima de quien quiere entrar en el matrimonio. Sebastián se sentó a mi lado. Le oí respirar profundamente. Tuve que mentirle a mi madre. Le dije que iba a ver a un cliente. Si se entera, hará un escándalo. Le miré. Ya has llegado hasta aquí. Afronta el resto. Sebastián no respondió, pero se le movió la garganta, como tragando saliva. Al frente, el personal nos llamó para pasar. La sala de consulta era luminosa, un sofá, libros en la estantería, algunas plantas pequeñas. La doctora Herrera estaba a sus 40 y tantos años, voz serena, mirada directa pero sin intimidar. Nos invitó a sentarnos y habló con claridad desde el principio. Hoy no buscamos quién tiene razón y quién se equivoca. Buscamos el mecanismo que os une y si queréis examinarlo. Sebastián bajó levemente la cabeza. Yo me senté recta, pero sin tensión. La doctora preguntó, ¿quién de los dos quiso venir aquí? Respondí brevemente. Yo lo propuse. Sebastián habló enseguida como si tuviera miedo de que la doctora creyera que le habían obligado. Pero yo también quería venir. No quiero perder a Ana. Asintió la doctora.
Bien. El chico primero. ¿Por qué le cuesta enfrentarse a su madre? Sebastián guardó silencio unos segundos y luego habló con voz ronca como una confesión. Tengo miedo. La doctora no se apresuró a preguntar en qué. Se detuvo un momento para que Sebastián caminara por su propio camino. Sebastián respiró rápido. Tengo miedo de que mi madre se ponga enferma. Que llore. Que diga que soy un ingrato. Una vez amenazó con hacerse daño para que yo fuera feliz. Escuché eso y el pecho se me apretó, no de lástima, sino porque lo comprendí. En la mente de Sebastián, contradecir a la madre era equivalente a matarla. Una trampa psicológica verdaderamente peligrosa. La doctora se inclinó suavemente hacia adelante. ¿Has visto que esto es una forma de control emocional? Tu madre usa la enfermedad, el llanto o la falta de gratitud para obligarte, pero en realidad siempre eliges la misma dirección. Sebastián se sorprendió. Los ojos se le pusieron rojos. Pero mi madre no es mala. Está preocupada. La doctora asintió. Creo que tu madre te quiere, pero el amor torcido puede seguir haciendo daño a otros. La pregunta es, ¿quieres seguir viviendo con este miedo toda la vida? Los puños de Sebastián se apretaron. Miré sus manos. Los nudillos se pusieron blancos. No intervine. Este era el camino que él tenía que recorrer solo. La doctora me miró. Ana, ¿qué es lo que no puedes aceptar? Hablé con claridad sin volver a contar todo lo que pasó. Dije solo la esencia. No puedo aceptar el control en nombre de la preocupación por el futuro. Y no puedo aceptar que él se quedara callado cuando faltaron al respeto, a la dignidad de mis padres. La doctora asintió. Estás poniendo un límite. Respondí. Sí, un límite para el respeto mutuo. La doctora volvió a mirar a Sebastián. ¿Has escuchado lo que dijo? ¿Qué sientes? Voz ronca de Sebastián. Siento que soy un cobarde. Vi que esa frase no era para buscar lástima. Era un puñetazo que se dio a sí mismo. La doctora no le bajó el ánimo. No eres un cobarde, estás aprendiendo a tener miedo. Pero un adulto puede aprender de nuevo. Puedes querer a tu madre. Puedes ser leal a ella. Pero no dejes que controle tu vida. El respeto a los padres no equivale a una obediencia incondicional. Sebastián levantó la cabeza, los ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo lo hago? La doctora dio 3 pasos concretos. Primero, reconoce cuando tu madre usa la enfermedad, el llanto o la falta de gratitud para obligarte. Segundo, responde breve, con respeto pero con firmeza. Tercero, si continúa, termina la llamada o sal de la situación. Eso no es una grosería, eso es un límite. La doctora miró directamente a Sebastián. Practica ahora. Supongamos que tu madre pide que Ana le dé el dinero. Sebastián se mordió los labios, le tembló un momento y luego habló despacio. Mamá, sé que os preocupáis, pero el dinero de nuestra familia lo gestionaremos nosotros. Si no respetáis nuestra decisión, os pido que terminemos la conversación por ahora. Después de decirlo, respiró fuerte como alguien que acaba de correr una larga distancia. No le elogié, solo le miré. Por primera vez, después de muchos días, vi una pequeña decisión propia en sus ojos, pequeña pero real. Cuando terminó la orientación, casi una hora después, salimos al pasillo. Sebastián habló suavemente. Siento que las cosas empiezan a tener su nombre correcto. Le respondí. Cuando a las cosas les das el nombre correcto, conoces el camino. Sebastián asintió. Bajó la vista a los zapatos. Lo intentaré. No para contentar a mi madre, para no perderme a mí mismo y para no hacerte daño a ti. Oí esa frase. Por dentro todavía no estaba listo para confiar plenamente, pero supe que algo había cambiado. Ya Sebastián no me pedía que cediera. Había empezado a mirar su propio miedo, y a veces es suficiente que una persona tenga el valor de mirar su propia preocupación. El nudo empieza a aflojarse. 3 días después de la orientación, Sebastián me mandó una foto de su nuevo cuarto. No era grande, unos 10 metros cuadrados, paredes pintadas de blanco, una ventana con vistas a un pequeño patio con una bugambilia, en el rincón una cama, una mesa vieja a su lado y un hornillo eléctrico en el estante. Al verlo pensé de inmediato, parece la habitación de residencia de un estudiante. Sebastián respondió. Siento como si me hubieran aflojado la ropa que me quedaba demasiado apretada. No le hice muchos elogios, solo pregunté,
El alquiler, la luz. ¿Tienes ya el plan? Enseguida respondió. Ya tengo una hoja de cálculo. Tengo una cantidad fijada que no toco. Leí eso y mi interior respiró un poco. Cuando una persona habla de hoja de cálculo, ha empezado a vivir usando la cabeza, no solo la emoción. El día que Sebastián se mudó con sus cosas, yo no fui a ayudar. No porque tuviera el corazón frío, sino porque le había dejado claro que no quería ser su nuevo apoyo. Solo le escribí: si necesitas ayuda, dímelo. No tengas vergüenza. Me envió el emoji de asentir. Luego una línea más. Lo haré yo solo. Esa noche le hizo una videollamada. La pantalla mostró el caos: bolsas abiertas, ropa desparramada, edredón todavía revuelto. De pie en el centro de la habitación con el pelo revuelto, sonrió con cansancio. No sé por dónde empezar. No lo sermoné. Hablé como una directora de proyectos dando trabajo. Empieza por lo pequeño. Coloca la ropa, saca la basura, limpia el suelo. Un paso a la vez. Me preguntó. Fácil de decir, ¿no? Le respondí. Fácil o difícil, lo importante es que lo hagas. Sonrió. Apagó el teléfono para hacerlo de verdad. Un pequeño gesto. Pero para alguien acostumbrado a que otros lo mandaran, era la primera vez que él mismo decidía por sí mismo. En los días siguientes, Sebastián empezó a enfrentarse a la vida real. Por la mañana al trabajo, por la noche al mercado, de pie ante el estante de los condimentos como un estudiante ante un examen que no conoce. ¿Cuál es la diferencia entre la sal normal y la sal yodada?, me preguntó. Las dos salan. Compra la normal, me respondió. Cada respuesta tuya es como cortar la conversación. Me reí sola. Hasta la sal. Empieza la inteligencia. Una noche quemó un huevo. El fuego demasiado fuerte. El borde quedó negro. Me mandó una foto con el mensaje: parece la luna bombardeada por un asteroide. No me reí de él. Solo escribí: baja el fuego. Hace falta paciencia. Respondió: estoy aprendiendo a tener paciencia con el huevo y conmigo mismo. Esa frase era algo triste, pero verdadera. La parte más dolorosa no era la cocina, sino el teléfono. Al cuarto día en el cuarto, llamó la madre de Sebastián. No escuché directamente, pero Sebastián me contó cada detalle como si necesitara comprobar si lo que había hecho era correcto. Cuando llamó su madre a las 8 de la tarde, la voz dulce y pesada a la vez: ¿dónde estás? ¿De verdad me has abandonado? Sebastián respiró profundo, recordando la lección de la doctora. Breve, con respeto, firme: mamá, me he ido para ser independiente. Sigo aquí para vosotros, pero también necesito vivir mi propia vida. Su madre usó enseguida su arma favorita. Tengo la tensión alta, no puedo dormir. ¿Quieres que se muera tu madre? Al contarlo, Sebastián, sentí también la tensión para hablar así. Necesitaba ganarse a sí mismo primero. Sebastián me contó que le tembló la mano al oír esa frase. Se le cerró la garganta, pero aún así habló. Mamá, si estás enferma, ve al médico. Te mandaré dinero para la medicina. Te llevaré si hace falta, pero no puedes usar la enfermedad para detenerme. Su madre lloró. Amenazó con cortar la relación, con los líos con los parientes. Sebastián me contó que en cada momento quería ceder para que terminara el dolor. Pero recordó la imagen de su hermana que su madre había quemado años atrás. Se acordó de él mismo desde niño, cuando su madre le ordenaba callar. Dijo una frase para terminar la llamada: mamá, cuando estés calmada lo hablamos. Ahora me voy. Y colgó. Después se quedó sentado mucho rato, el corazón acelerado. Me envió una línea. Lo he conseguido, respondí. Sí, si lo has hecho una vez, puedes hacerlo de nuevo. No le elogié demasiado. No quería que se acostumbrara a los elogios. Necesitaba acostumbrarse a la responsabilidad. Una cosa que noté desde que Sebastián se fue: ya no usaba a su madre como excusa para pedirme que cediera. Ya no me llamaba para que le salvara cuando su madre hacía algo. Hacía las cosas primero y luego me las contaba. Un gran cambio. Las sesiones de terapia de Sebastián eran regulares. Él mismo concertaba las citas, él mismo iba. Un día me escribió: la doctora me ha pedido que escriba las frases que suele usar mi madre para controlarme y que escriba la manera correcta de responder. Lo leí y pensé: así es el ejercicio correcto para los adultos. El nudo psicológico no se quita en un enfrentamiento, se afloja poco a poco. Fuera, los cotilleos seguían.
Al volver un día del trabajo, una conocida de mi madre en la esquina me preguntó: ¿Cómo está lo del casamiento, Ana? He oído que hubo un problema. Solo sonreí. Aquí vamos. No lo conté. Los cotilleos consumen la energía. Mi padre lo había dicho. No expliques nada a quien no vive tu vida. En la segunda semana Sebastián empezó a mencionar a su hermana Lara, de quien se había alejado y con quien no habían hablado en muchos años. Ya no era un cotilleo, era una herida escondida bajo muchos años de silencio. Pensé, si entonces alguien hubiera estado de su lado, quizá ella no se habría ido. Leí eso. El corazón me cayó. Entendí el dolor que sentía, el dolor por la hermana, pero también entendí que se miraba en la historia de su hermana y tenía miedo de que la historia se repitiera. Pero ahora yo podría ser Lara en el próximo capítulo. Una noche me llamó, tono serio: Ana, quiero buscar a Lara. No le pregunté por qué, sabía la respuesta. Quería recuperar una verdad. Quería romper el hilo del ocultamiento de su familia. Solo le pregunté: ¿tienes alguna pista? Sebastián habló. Recuerdo que Cora, amiga de mi madre en la oficina de antes, una vez dijo una pista. Puedo buscar a los amigos del colegio de Lara. Quizá alguno sabe. Le dije: hazlo pero sin prisa, un paso a la vez, con un plan. Sebastián rió un poco. Tú y tu plan. Respondí: sí, porque tu vida lleva mucho tiempo sin un plan tuyo, sino de otra persona. Por eso se acostumbró tanto a decidirlo todo. Sebastián se quedó en silencio un momento. Luego habló bajo. Ya no quiero que nadie escriba más el guión de mi vida. Esa noche, al apagar la luz, imaginé la imagen del cuarto pequeño con la bugambilia fuera de la ventana. Un hombre aprendiendo todavía a fregar los platos, poniendo límites en las llamadas de teléfono, buscando a la hermana que se fue hace muchos años. No podía asegurar que todo fuera a salir bien, pero vi que la dirección de la vida había cambiado ya. Porque cuando una persona tiene el valor de cuidarse a sí misma, aunque sea en algo como un plato, llegará el día en que también tenga valor para cuidar las grandes decisiones. Y para mí, ese era el verdadero fondo para el futuro. No el dinero en manos de otro, sino el valor en el corazón de quien está a tu lado. Sebastián hizo la búsqueda de Lara paso a paso como prometió. Primero habló con Cora, la antigua compañera de su madre en la oficina. No preguntó demasiado, se presentó formalmente y pidió la oportunidad de encontrarse. Cora no le invitó a casa. Quedó con él en un banco del Parque del Retiro. Yo no fui. Solo le recordé: pregunta directamente, pero mantén la calma. No lo hagas defensivo. Esa tarde me llegaron las noticias breves. Cora no tenía la dirección exacta de Lara, pero recordaba que una amiga íntima de Lara trabajaba en la industria del turismo y tiempo atrás había gestionado un billete a Bilbao. Cora aún tenía el antiguo número de la amiga. Sebastián cogió el número y llamó. La primera llamada no la cogieron. La segunda, la mujer al otro lado se quedó callada al oír el nombre de su madre. Sebastián tuvo que explicarse con claridad. No llamo para crear problemas. Soy el hermano pequeño de Lara. Solo quiero hacerle saber que no la he olvidado. Esa frase ablandó a la mujer. Acordó consultarlo primero, antes de responder. Por la noche Sebastián me mandó una captura del mensaje que había escrito. Sin adornos, solo unas líneas. Lara, soy Sebastián. Si todavía estás enfadada, lo entiendo, pero quiero decirte que me disculpo por haber crecido sin saber que existías. No te pido que vuelvas. Solo quiero llamarte hermana, aunque sea una vez. Lo leí con la garganta cerrada. Hay disculpas que llegan tarde, pero que aún son suficientes. Después de 2 días, llegó respuesta. No un mensaje, sino un largo correo enviado a través de la amiga. Sebastián me pidió que le diera un rato tranquilo para leerlo en su cuarto. Cuando llegué, estaba sentado en el suelo, la espalda apoyada en la cama, el portátil encendido, los ojos enrojecidos, pero no del tipo que ha llorado mucho. El rojo de alguien forzado a mantenerse despierto demasiado tiempo. Me dijo: Lara ha respondido. No lo parafraseó en sus propias palabras. Me pasó el portátil para que lo leyera, y él también lo leyó con sus propios ojos despacio. Lara escribió que llevaba más de 10 años viviendo en Bilbao con un marido y una hija pequeña. No contó los dolores, solo escribió la verdad. Antes de irse, pensó que era más fácil morir fuera que vivir en una casa donde cada respiración necesitaba pedir permiso. Dijo que no culpaba al hermano pequeño porque era demasiado niño entonces.
pero culpaba la manera en que los mayores usaron la dignidad para destrozar la juventud de sus hijos. Terminó la carta con una frase sencilla que al leerla me dejó escapar el aire del pecho. No necesito que pidas disculpas en nombre de mamá, solo necesito que no lo repitas. Cuando terminó de leer, Sebastián cerró el portátil y se inclinó profundamente durante mucho tiempo. No lloró a gritos, solo respiró como alguien que por fin deja un peso que llevas mucho tiempo cargando. Luego habló bajo. Siempre pensé que Lara se fue porque cometió un error. En realidad se fue para vivir. Me senté a su lado, sin abrazarle, sin aplaudirle el hombro, solo hablé en voz baja para que oyera cada palabra. Ahora que lo sabes, tú también tienes derecho a elegir cómo vivir. Sebastián me miró y levemente se iluminaron los ojos. Quiero visitar a Lara, pero sin obligarla. Asentí. Pide permiso primero. No la sorprendas. Sebastián dijo. Sí, la respetaré. Esa noche me dijo una frase que me sorprendió. Tengo que hablar con mi madre. Le pregunté. ¿Estás seguro? Sebastián sonrió con calma. Si no lo hablo, seguiré teniendo miedo. Y si tengo miedo, también te fallaré a ti. No quiero ser la causa de tu dolor. No mencionó el dinero. No la boda. No la fiesta de compromiso. Mencionó el motivo de que yo no fuera la próxima víctima. Para mí, eso me trazó una línea recta en el pecho. Al día siguiente, Sebastián le escribió a Borja. Borja respondió brevemente. Si lo vas a hacer, hazlo de verdad. No te vayas solo. Sebastián me lo contó. No pregunté de qué lado estaba Borja. Ya hacía mucho que le había visto en el lado correcto. Esa noche, cuando Sebastián fue a casa de sus padres, yo no le acompañé. Me quedé en nuestro piso, pero siempre con el teléfono en la mano, no para entrometerse, sino para guiar si hiciera falta. Eran casi las 10. Cuando llamó Sebastián, la voz cansada pero firme. Lo he conseguido. Me contó que en esta ocasión no empezó por la madre. La escucha dijo con claridad, como trazos en un mapa. Mamá, sé la historia de Lara. Voy a contactar con ella. No puedes prohibírmelo. Tampoco debes insultar a Ana ni a su familia. El dinero y mi vida los decido yo. Ese es mi mensaje. Su madre estalló. Como era de esperar. Prometió enemistarse con los parientes, contárselo a todo el barrio. Pero esta vez Sebastián no discutió largo. Repitió una frase. Te quiero, mamá, pero no puedo aceptar el control. Cuando estés dispuesta a hablar con respeto, llámame. Luego se levantó y se fue. El tío Renato en esta ocasión no volvió al salón. Se quedó de pie cerca de la puerta y habló tranquilamente. Déjale, mujer. Solo 2 palabras de un hombre acostumbrado al silencio. Pero para Sebastián era prueba de que no estaba completamente solo. Borja también habló despacio y claro. Mamá, cuando el vínculo es demasiado apretado, ya no es amor lo que se siente sino dominio. Tienes que dejar que tus hijos vuelen. La madre de Sebastián calló unos segundos. Luego continuaron sus gritos. Pero ese silencio, aunque breve, mostraba que sabía lo que estaba haciendo. Cuando Sebastián salió por la puerta de su casa, ya no le temblaban las manos. Lo que pasó fue el aflojamiento de una atadura, no la libertad completa. Pero algo era el comienzo. Me lo contó Sebastián. Después de decirlo todo, me preguntó, ¿fue muy cruel lo que hice? Le respondí, no. Lo cruel es llevar a otra persona al fondo contigo y llamarlo amor. Solo estás devolviendo tu vida a las manos correctas. Sebastián estuvo callado un largo rato y luego habló. Quiero intentar vivir juntos, según lo que hemos hablado. 6 meses sin boda, sin grandes ceremonias. A ver si somos capaces de mantener los principios. ¿Le miré? Acepté intentarlo, si mantenías estos límites. No en una ocasión, sino en muchas. Sebastián asintió. Lo entiendo. No te pido que confíes plenamente. Lo demostraré con hechos. Me fui de su cuarto, bajé las escaleras, el aire de la noche rozó el pasillo. De repente pensé, hay cartas que llegan tarde pero llegan en el momento justo. En el momento justo para detener a un hombre en el miedo a la sombra de su hogar. Y en el momento justo para que una mujer supiera que no entraría al matrimonio cediendo, sino con un acuerdo claro. Respeto, límites y responsabilidad. 3 días después del acuerdo, Sebastián me mandó una foto del cuarto renovado, más limpio. La ropa ordenada,
edredón bien puesto y una pequeña planta en el alféizar. Después de eso, un día me dijo: Ana, quisiera invitar a tu padre y tu madre a una cena sencilla aquí en mi cuarto. No es una gran reunión, solo quiero que me vean como alguien que de verdad está cambiando, no solo como la imagen que les pintaron. Se lo conté a mis padres. Mi madre seguía un poco preocupada. A lo mejor es solo para contentarte. Mi padre me miró un momento y dijo: miremos lo que hace, no lo que dice. Mis padres dijeron que sí. La tarde del viernes fuimos. Mi madre llevó unas frutas del mercado. Sebastián estaba de pie en la puerta para recibirnos, el saludo bien hecho. Mamá, papá, les llamó. Natural, sin ser artificial. La comida no era perfecta. El caldo un poco salado, el pollo no cortado a trozos iguales. Pero el valor estaba en que no me había pasado el trabajo a mí, ni se sentó a esperar que le sirvieran. Él mismo cocinó, él mismo sirvió y él mismo recogió. Después mi padre le miró un momento y dijo: estás cambiando. Eso es lo que importa. Sebastián se inclinó profundamente. Les pido disculpas por el dolor que les causé en el restaurante. A partir de ahora, si alguien les falta al respeto, yo daré la cara. Mi madre tuvo los ojos húmedos. Sé que no era fácil que mi madre creyera de golpe, pero vio algo que rara vez se ve. Un hombre que pedía perdón sin buscar excusa. Cuando se acercó la Navidad, llegó un paquete desde Bilbao. Sebastián lo cogió. Lo abrió despacio y dentro había 2 pares de guantes de colores vivos. Uno para él, otro para mí. Sin palabras grandiosas, solo una tarjeta pequeña. Para que no tengáis frío en las manos ni en el corazón. Sebastián levantó el paquete y lo abrazó contra el pecho, llorando en silencio. Esta vez no era llanto de fracaso, era el llanto de una herida que empieza a curar. La noche de Navidad paseamos Sebastián y yo por el Paseo del Prado. La ciudad llena de luces, mucha gente. Reían, cantaban, comían turrón de noche y bebían chocolate con churros. El olor de las luces y la comida pegado al aire. En el momento exacto en que estalló la pirotecnia, Sebastián se paró y se giró hacia mí. No se arrodilló, se quedó de pie erguido, mirándome con unos ojos que eran distintos ahora. Unos ojos con elección propia. Ana, no te prometí una vida sin tormentas, pero te prometo que de ahora en adelante no dejaré que nadie use el amor, la enfermedad ni la honra para doblegarte. Seré el marido en el verdadero sentido, escudo en la tormenta, no el que te empuje hacia la tormenta. Me tendió un anillo pequeño y sencillo. ¿Querrías acompañarme así? Según lo que hemos hablado, con respeto, con límites, con responsabilidad. Miré los fuegos artificiales y luego a él. Asentí, no porque hubiera ganado a nadie, sino porque vi los límites construidos con sus propias manos en la vida. Amar de verdad no es que uno ceda siempre para que todo esté bien, sino que los dos se levanten juntos por el otro cuando se viola lo correcto. Gracias por leer. Si esta historia os ha tocado, podéis compartir vuestros pensamientos, y si estáis en una situación parecida, recordad, el límite no es una grosería, es el amor propio, y el amor propio es el fundamento del amor verdadero hacia los demás.